Hola y saludos a todos. Soy Carlos Timoner Llorens, alumno de la asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en el grupo Elche Tare 2 del curso 2013-2014 del Máster de Profesorado de Educación Secundaria. A continuación, se procederá a explicar la tarea 1, diseñando actividades. Para ello, se plantea la realización de 3 actividades distintas, enfocadas a la especialidad de matemáticas. La primera actividad busca adquirir conocimientos acerca de las semejanzas y la proporcionalidad. Este tema se encuentra en la materia de matemáticas de segundo de la ESO. La actividad consiste en encontrar en la naturaleza ejemplos donde se apliquen criterios de proporcionalidad y semejanza. Para adquirir estos conocimientos, la actividad se dividirá en 3 fases. En la primera fase, el alumno ha de encontrar ejemplos donde se apliquen estos criterios. Para ello deben encontrar ejemplos en la naturaleza, tales como proporción áurea, sucesión de Fibonacci o espiral de Durero. Una vez adquirido este conocimiento individual, el alumno se agrupará con otros 2 compañeros y pondrán en común lo hallado, generando un estudio estadístico acerca de la cantidad de veces que aparecen estas propiedades en los casos que han estudiado. Por último, el grupo expondrá ante el resto de los compañeros sus hallazgos y posteriormente debatirán entre todos los resultados. Con esta actividad se pretende contribuir a la consecución de diversos objetivos generales de etapa, recogidos en el artículo 4 del Decreto 112 del 2007, como por ejemplo, conocer y asumir responsablemente sus deberes y sus derechos, adquirir disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal, valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades, con independencia de su sexo, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, o analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual, entre otros. Una vez vistos los objetivos generales, se enumeran los objetivos específicos de área implicados, tales como mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo, reconocer, plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, identificar los elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes, utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos, integrar los conocimientos matemáticos o valorar las matemáticas. Tras esto, se hace un resumen de las competencias básicas implicadas y la justificación de la forma en que se trabajan. La primera, comunicación lingüística, se trabaja ya que los alumnos han de expresarse en público y debatir, utilizando el lenguaje, debiendo expresarse de forma correcta en cada una de las lenguas que se pide. En la segunda, la matemática, han de realizar tareas que impliquen buscar, recopilar, comprender y analizar diversas informaciones. En la tercera, el conocimiento e interacción con el mundo físico, han de analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico, entre otras. Para la cuarta, el tratamiento de la información y competencia digital, han de analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal y colaborativo. Para la quinta, social y cultural, han de realizar, por ejemplo, tareas que permitan la cooperación en el aula. En cuanto a la siguiente, aprender a aprender, en la actividad se aplica ya que los alumnos realizan tareas que permitan ser conscientes de sus propias capacidades. En cuanto a la última, autonomía e iniciativa personal, la actividad se aplica ya que el alumno ha de planificar y elaborar proyectos personales. En cuanto a los bloques de contenidos y contenidos trabajados en la actividad, serán los correspondientes a segundo de ESO. El bloque de contenidos comunes, el bloque de números, el bloque correspondiente a la geometría, donde se encuentra el contenido principal de la actividad, la razón de semejanza y escalas y la razón entre las superficies de figuras semejantes. Y por último, el bloque tratado en la actividad correspondiente a la estadística y probabilidad. A la hora de evaluar la actividad, se valorará criterios tales como utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, utilizar las semejanzas o formular las preguntas adecuadas. Para el correcto desarrollo de la actividad, se necesitarán los siguientes materiales y recursos. Para la fase 1, aula de informática y ordenadores. Para las fases 2 y 3, un aula que permita una disposición adecuada de las mesas y sillas, de tal manera que los alumnos puedan agruparse y posteriormente debatir entre ellos. Por último, se toma como bibliografía el Decreto 112-2007 y la normativa que rige las competencias básicas. La segunda actividad trata el teorema de Pitágoras y va dirigida a alumnos de segundo de la ESO de la asignatura de matemáticas. El ejercicio consiste en encontrar en la vida cotidiana ejemplos donde se aplique el teorema de Pitágoras para la resolución de problemas. Para ello, se dividirá en 3 fases. La primera fase se basa en la búsqueda individual de ejemplos donde se aplique el teorema de Pitágoras y la relación que existe entre el mundo natural y los triángulos. Una vez completada la búsqueda, se pasará a la segunda fase, donde en grupos de 3 los alumnos pondrán en común lo encontrado y elaborarán un trabajo sobre 3 ejemplos, ya sea mediante manualidades, vídeos u otros, cada uno de ellos en una lengua, castellano, valenciano e inglés. Por último, en la tercera fase, cada grupo expondrá su presentación al resto de la clase y posteriormente se debatirán los resultados. Con esta actividad se pretende contribuir a la consecución de diversos objetivos generales de etapa, recogidos en el artículo 4 del Decreto 112 del 2007, como por ejemplo, conocer y asumir responsablemente sus deberes y sus derechos, adquirir disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal, valorar y respetar
la igualdad de derechos y oportunidades, con independencia de su sexo, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, o analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual, entre otros. Una vez vistos los objetivos generales, se enumeran los objetivos específicos de área implicados, tales como mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo, reconocer plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, identificar los elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes, utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos, integrar los conocimientos matemáticos o valorar las matemáticas. Tras esto, se hace un resumen de las competencias básicas implicadas y la justificación de la forma en que se trabajan. La primera, comunicación lingüística, se trabaja ya que los alumnos han de expresarse en público y debatir, utilizando el lenguaje, debiendo expresarse de forma correcta en cada una de las lenguas que se pide. En la segunda, la matemática, han de realizar tareas que impliquen buscar, recopilar, comprender y analizar diversas informaciones. En la tercera, el conocimiento e interacción con el mundo físico, han de analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico, entre otras. Para la cuarta, el tratamiento de la información y competencia digital, han de analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal y colaborativo. Para la quinta, social y cultural, han de realizar, por ejemplo, tareas que permitan la cooperación en el aula. En cuanto a la siguiente, aprender a aprender, en la actividad se aplica ya que los alumnos realizan tareas que permitan ser conscientes de sus propias capacidades. En cuanto a la última, autonomía e iniciativa personal, la actividad se aplica ya que el alumno ha de planificar y elaborar proyectos personales. En cuanto a los bloques de contenidos y contenidos trabajados en la actividad, serán los correspondientes a segundo de eso. Los contenidos comunes, los números, la geometría, donde se encuentra el contenido principal de la actividad, los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras, la justificación geométrica y aplicaciones, y por último, el correspondiente a estadística y probabilidad. A la hora de evaluar la actividad, se valorará criterios tales como utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, utilizar las semejanzas o formular las preguntas adecuadas. Para el correcto desarrollo de la actividad, se necesitarán los siguientes materiales y recursos. Para la fase 1, se necesitará un aula de informática con ordenadores conectados a Internet para realizar las búsquedas de información. Para la fase 2 y 3, material escolar para la realización de presentaciones, además de un aula que permita una disposición adecuada de las mesas y sillas, de tal manera que los alumnos puedan agruparse y posteriormente debatir sobre ellos. Por último, se toma como bibliografía el Decreto 112/2007 y la normativa que rige las competencias básicas. La última actividad propuesta trata el teorema de Tales. El nivel al que va dirigida es el de matemáticas de tercero de ESO. El ejercicio consiste en encontrar en la naturaleza ejemplos donde se aplique el teorema de Tales. Para ello se dividirá en 3 fases. La primera fase se basa en la búsqueda individual de ejemplos donde se aplique el teorema de Tales. Deberán encontrar la relación que existe entre el mundo natural y los triángulos. Una vez completada la búsqueda, se pasará a la segunda fase, donde en grupos de 3, los alumnos pondrán en común lo encontrado y elaborarán un trabajo sobre 3 ejemplos, ya sea mediante manualidades, vídeos u otros, cada uno de ellos en una lengua, castellano, valenciano e inglés. Por último, en la tercera fase, cada grupo expondrá su presentación al resto de la clase y posteriormente se debatirán los resultados. Con esta actividad se pretende contribuir a la consecución de diversos objetivos generales de etapa, recogidos en el artículo 4 del Decreto 112 del 2007, como por ejemplo, conocer y asumir responsablemente sus deberes y sus derechos, adquirir disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal, valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades, con independencia de su sexo, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, o analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual, entre otros. Una vez vistos los objetivos generales, se enumeran los objetivos específicos de área implicados, tales como mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo, reconocer plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, identificar los elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes, utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos, integrar los conocimientos matemáticos o valorar las matemáticas. Tras esto, se hace un resumen de las competencias básicas implicadas y la justificación de la forma en que se trabajan. La primera, comunicación lingüística, se trabaja ya que los alumnos han de expresarse en público y debatir, utilizando el lenguaje, debiendo expresarse de forma correcta en cada una de las lenguas que se pide. En la segunda, la matemática, han de realizar tareas que impliquen buscar, recopilar, comprender y analizar diversas informaciones. En la tercera, el conocimiento e interacción con el mundo físico, han de analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico, entre otras. Para la cuarta, el tratamiento de la información y competencia digital, han de analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal y colaborativo. Para la quinta, social y cultural, han de realizar, por ejemplo, tareas que permitan la cooperación en el aula.
En cuanto a la siguiente, aprender a aprender, en la actividad se aplica ya que los alumnos realizan tareas que permitan ser conscientes de sus propias capacidades. En cuanto a la última, autonomía e iniciativa personal, la actividad se aplica ya que el alumno ha de planificar y elaborar proyectos personales. En cuanto a los bloques de contenido y contenidos trabajados en la actividad, serán los correspondientes a tercero de ESO. Contenidos comunes, los números, la geometría, donde se encuentra el contenido principal de la actividad, el teorema de Tales, división de un segmento en partes proporcionales. Y por último, el correspondiente a estadística y probabilidad. A la hora de evaluar la actividad, se valorará criterios tales como utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, utilizar las semejanzas o formular las preguntas adecuadas. Para el correcto desarrollo de la actividad, se necesitarán los siguientes materiales y recursos. Para la fase 1, se necesitará un aula de informática con ordenadores conectados a Internet para realizar las búsquedas de información. Para la fase 2 y 3, material escolar para la realización de presentaciones, además de un aula que permita una disposición adecuada de las mesas y sillas de tal manera que los alumnos puedan agruparse y posteriormente debatir sobre ellos. Por último, se toma como bibliografía el Decreto 112/2007 y la normativa que rige las competencias básicas. Muchas gracias por su tiempo, se despide Carlos Timoner Llorens y espero que nos volvamos a ver en próximas tareas.